no. Y ese es el gran problema de la educación, porque fijaos, 1999-1996, cuando se nos cayó el muro, que aquí cambió todo el panorama. Pero fijaos, las 4 cosas clásicas que nos vienen diciendo es aprender a conocer. Esto es lo que nos han estado haciendo siempre. Eso es lo que nos da. Aprendas usted los montes de Perú. Y cuando se lo sepan, los de Argentina. Y después pase usted por Brasil. De España. ¿Vale? Y para que no te olvides de algunas cosas, también de España. Oiga, que yo no voy a ir nunca a España. Da igual. Usted apréndase los montes de España, aunque no vaya a ir nunca. Si es que no lo voy a necesitar, da igual. Eso ejerce la memoria y eso siempre es bueno. Ese es el discurso que nos han dado. ¿No? Este es el que hemos hecho. Aprender a hacer las cosas. La escuela siempre ha sido una escuela tradicional de aprendizaje memorístico. Cuando a alguien le han enseñado a hacer las cosas, han dicho: formación profesional, tiene usted que aprender un oficio. ¿De acuerdo? Aprender a ser persona y aprender a convivir juntos, que requiere el respeto y el reconocimiento de la diferencia, es el gran olvido de la educación. Y a nadie le ha interesado este tema, porque en todo caso lo que ha interesado es que aprendan a conocer lo que yo quiero que el otro aprenda. Porque si se escapa de mi control, se convierte en peligroso. Y la ignorancia es la base de la dominación. Como la ignorancia ya no la podemos mantener como la base de la dominación, entonces nos colocan en la órbita que no mandemos nada, o que seamos poco importantes para el núcleo de dominación general. Imaginaos qué puede hacer Perú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y digo Perú porque vosotros sois de allí, pero pongo España, que ya está, para poder intervenir sobre un conflicto internacional como el ha habido entre cualquier país. Si tienes un país, Estados Unidos, o tienes un país, Rusia, que te puede bloquear cualquier decisión. ¿Para qué queremos estar 7? Con que estén ellos 2 ya bastante. ¿Nos ahorraríamos los viajes? Es decir, ¿para qué quieres estar tú? ¿O para qué quieres estar tú? ¿Para qué quieres estar tú? ¿O nos peleamos para estar yo y no estar tú? Si ninguno de los dos vamos a decidir nada. Nos han colocado en la órbita del no más. Fijaos, toda la estrategia de la educación en Europa pasa por conseguir lo que se llama la estrategia 2020, conseguir unos niveles de abandono escolar muy bajos y una supercualificación de grupos minoritarios, porque el trabajo que se va a crear es de alta cualificación. Y la organización, la OIT, ha dicho que el 50% del trabajo que se va a crear en el mundo no requiere cualificación. Solo ha dicho la UNESCO, perdón, la OIT, en el informe sobre el empleo del 2013. Es decir, si el 50% del empleo que se va a crear no requiere cualificación, ¿quién se va a hacer cargo de la supercualificación de esos empleos? Porque solo se requiere ese porcentaje, el resto no. Pero además tiene como objetivo la Unión Europea alcanzar entre 24 y 64 años, la edad laboral. Acabas la universidad, te ponen a trabajar hasta que te jubilas. 64 años, conseguir un empleo del 75%.
Y yo me pregunto, qué importante es conseguir que el 75% de la gente tenga empleo. ¿Y qué hacemos con el 25% restante? ¿Qué hacemos con el 25% de entre 24 y 64 años que no realiza trabajo? Porque eso significa que están en el paro. Y a continuación te dice, como Europa tiene un problema de población muy importante, seremos condescendientes con los inmigrantes regulados. Seremos condescendientes, la palabra que utiliza, con el regulado. Y el que... ¿Qué es inmigrante regulado? Si no lo necesitamos no viene. ¿Por qué? Porque la inmigración entonces ya se ha convertido de nuevo en un elemento de productividad. Segundo gran invento que estamos utilizando en la pedagogía, hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles. Aquí el que no sea flexible, no para bailar, sino que hay que ser flexible para adaptarse. Y eso significa que tú, como te estás formando continuamente, tienes que ser flexible para adaptarte a hoy, que trabajas de carpintero, mañana que trabajas de mecánico, pasó mañana que estás en el paro y al día siguiente encuentras trabajo de camarero. Tú tienes que ser buen camarero, buen carpintero, buen parado, es decir, buen ciudadano y el resto. Ser flexible. Y para que tú puedas ser eso, eso y eso y eso y eso, yo no te puedo enseñar el oficio del carpintero, de camarero y tal, sino que te tengo que enseñar 4 cosas. Que te dirijas bien, que trates bien a la gente, que puedas hacer una facturita, que puedas aprender algún inglés por si te viene alguien de decírselo, o algún ruso que va de turismo, o algún chino que va de viaje, ¿me explico? Pero ya no hay esa masa de conocimiento a partir de la cual, porque eso es muy minoritario. ¿Y quién va a alcanzar esa minoría de puestos de trabajo cualificados? Los que tienen acceso a esa posibilidad, los que pueden mantener a los hijos en las universidades o enviarlas a las universidades que sean para conseguir ese objetivo. Y el otro gran concepto que se ha encontrado es el de la empleabilidad. Empleabilidad. Tenemos que fomentar la empleabilidad. Quiere decir que tenemos que tener capacidad para crear un empleo, capacidad para realizarlo, capacidad, si nos despiden, de mantenerlo, y capacidad de reinventarnos para el siguiente. Y decimos, y nos preguntamos, ¿cómo se puede tener tanta capacidad? Si uno tiene capacidad de crear el puesto, defenderlo, buscarlo, hacer nuevas invenciones, no va a trabajar, se inventa la empresa él. Y además, si no hay un elemento de responsabilidad moral que nos lo están echando encima, que a mí me parece educativamente peligrosísimo, y es la cultura del esfuerzo. Evidentemente que todas las cosas cuestan esfuerzo. ¿Qué nos van a decir a vosotros o a mí mismo? Mi madre no sabía leer y escribir. Mi madre se murió y no sabía leer y escribir. Mi padre aprendió en la guerra. Mis hermanos ninguno ha estudiado. Yo he estado siempre estudiando y trabajando. Luego, yo soy una persona en la que el esfuerzo lo tengo clarito. Me imagino que vosotros también. Pero ahora se ha establecido lo siguiente: las cosas se consiguen si uno se esfuerza. Y si no se consiguen, es porque no te esfuerzas bastante. Luego la culpa no es de la sociedad, no es del sistema, sino que es tuya. Y eso es una falsedad grandísima, porque no todo el que se esfuerza lo consigue. Porque por ese principio, el que es el líder en la liga no es el único que se ha esforzado, porque el segundo, incluso el que desciende de categoría, todos los domingos se deja la piel en el campo. Pero si tienen peores jugadores, peores equipos, etcétera, etcétera, termina perdiendo los partidos. Y en esta sociedad, quien tiene mejor equipo
Y quien tiene mejor estar es el que tiene el respaldo económico para mantenerte y que aguantes. Por eso la educación tiene que ser fundamentalmente redistribuidora de justicia social, de integración social, de igualdad, de respeto de oportunidades, y no entrar por la vía de la mercantilización. La educación tiene una función de desarrollo integral del ser humano, pero no puede estar subordinada a los intereses económicos de las grandes empresas. Ese es el gran debate. Y sobre todo, en un mundo en el que hemos llegado a entender que todos los seres humanos somos iguales, aunque tengamos elementos de diferencia histórica, cultural, étnica, lo que sea, lo importante es convivir en plano de igualdad y no hacer planteamientos de sometimiento para que unos vivan bien y otros vivan mal. Ese es un problema de fondo. Luego, la educación es un problema de valores, que tiene que ver los recursos, pero que también fundamentalmente tienen que ver el tipo de sociedad, de educación, de familia, de Estado que queremos construir. Por eso la educación se convierte siempre en un elemento de liberación, pero a la vez en un elemento peligrosísimo para los poderes públicos. Porque todo es decirnos que tenemos que fomentar la capacidad crítica de la gente, pero cuando fomentamos la capacidad crítica de la gente y van a protestar la autoridad inmediatamente lo que hace es eliminar la capacidad crítica. Eso es una contradicción. Y la función social de la escuela es la cohesión, es el desarrollo social, es la coherencia, el respeto, la recogida del patrimonio, la protección del patrimonio, todo ese tipo de cuestiones. Por eso el gran discurso que hay en estos momentos es que realmente lo que es estratégico, lo que es clave, es la educación. Pero tenemos que saber qué educamos, para qué educamos, en qué sociedad educamos, para qué modelo social educamos. Y no solamente en función de los intereses económicos. Por eso tenía razón. Y los planes de acción hay que hacerlos en función del desarrollo de cada país, es decir, de las necesidades de cada país. Que no debemos hacer demasiado caso a los informes internacionales. Porque los informes internacionales solo tratan de jerarquizar y de positivizar al que queda sin medir realmente el esfuerzo y el crecimiento que ha hecho la gente. Por ejemplo, todo el mundo se fija en el informe PISA, ¿verdad? Bueno, es que en el último informe ya no salió Finlandia como primer país, ya fue Corea. ¿Ya ha dejado Finlandia de ser y tener un sistema educativo tan importante como tenía? Ya están los chilenos locos llevándose aparte a gente de Finlandia para que les expliquen cómo aplicar el método allí. Ya llevan años con ese, pero privatizando el servicio, no debatiendo hacerlo público, que es la clave, sino privatizando el servicio. Y bueno, Finlandia ha dejado de ser un país en educación importante porque ha pasado a ser segundo. Si es que entre todos los países solo puede haber un primero. Si es que lo que es erróneo es jerarquizarlos. Los matemáticos que utilizan o que han creado el sistema de evaluación consideran que no lo están utilizando correctamente y que hay errores de bulto en la utilización y que incluso si se quiere evaluar no se está utilizando el mejor sistema. Pero eso da igual,
Eso es un debate de expertos, porque lo que sí que han conseguido es que haya países que se compitan entre ellos para ver si consiguen el jersey amarillo, la copa o aparecer una vez en primer lugar. Un ejemplo, y paso a la otra cuestión. Valencia tiene uno de los índices de fracaso escolar más alto de España. Pues hay inspectores que nos están diciendo en los institutos que como los datos son muy malos, que lo que tenemos que hacer es subir la nota. Es decir, si hasta ahora estamos aprobando con un 5, ¿usted lo que nos quiere decir es que aprobemos con un 4? ¿Por qué no nos pregunta usted si los alumnos realmente aprenden? Si crecen, si son más humanos, si mejoran nuestros alumnos. No, nos han respondido de la siguiente manera: el sueldo de los profesores será directamente proporcional al número de números aprobados. Yo, por mi parte, todos, que yo no quiero poner en tela de juicio el jornal de mi familia. Y a continuación, que los abogados cobren si ganan el juicio, que el ministro de Economía cobre si acierta en la medida, si el policía cobre si logra que nadie haga un atropello que no corresponda. Ah, no, son los maestros. Claro, ese discurso ya se ha lanzado porque es un discurso economicista. Y se nos ha lanzado otro. Los resultados no tienen nada que ver con la inversión. Los resultados tienen que ver con la inversión y los resultados tienen que ver con el modelo social. Y vais a ver... Uy, estoy yendo yo... Una cosa. Yo quiero subir. Todo esto, mirad eso. Eso es el gasto en educación en España. Esto está representado el color rojo cuando gobernó la socialdemocracia. Y el color azul, la época de Aznar, los conservadores. Si vosotros observáis, el periodo conservador es una caída del presupuesto en relación al Producto Interior Bruto. Conclusión: cuando han gobernado unos, han dedicado más dinero, y cuando han gobernado otros, lo han dedicado a otras cosas. La inversión es política también, porque político es todo. Y porque estos tienen un modelo educativo de lo que se tiene que enseñar y de los recursos tienen que haber. Y estos tienen otro modelo, que en algunas cosas coincidan. También es verdad, no tenemos... Las personas no somos ideología de derechas o de izquierdas puros, eso es una cosa absurda, ¿vale? Pero lo que sí que está claro es eso. Pero tan claro que, por ejemplo, fijaos que España tiene en este último dato un 5,6, pero Dinamarca tiene un 8,0. Un 8% de su Producto Interior Bruto. Y tanto que se habla de Alemania, el 5. Claro, no es lo mismo que eso. ¿Claro? Perú es más alto. Pero fijaos, No, está bien, es 3%. uno de los países más criticados que hay aquí en España es Venezuela y Bolivia. Incluso se han hecho... A veces la mentalidad de dominación no es tan fácil de quitar. Y entonces cuando Evo Morales aparece por aquí por España con el jersey típico de su tierra, aquello era un elemento de identidad. Y en lugar de valorar el elemento de identidad de un pueblo, entonces dice, mira, va a ver al presidente y va sin corbata. Pues como va el ministro ahora, el presidente de Grecia, que va a reunirse y va sin corbata, pues si no lo has usado nunca,
La corbata es lo que da la identidad, la corbata es lo que da el contenido, la corbata es lo que da el sentido, o eso es una forma, y nos quedamos con la forma y no con el contenido. Y aquí se hizo chirigota, los periodistas se hicieron chirigota de Bebo Morales porque vino con su jersey y yo me encantó, porque es un elemento de... Claro. Sí, ¿Vale? Pero claro, en la medida en que a la gente le quitamos la identidad, como sin identidad no podemos vivir, la tenemos que sustituir por otra. Y entonces ya se encargan de darnos la que tenemos que tener. No hace falta que coman ustedes por aquí el ceviche o el, como le llaméis vosotros, ¿no? La comida esta típica de por allí. Ir a McDonald's y así no hay diferencias. Ya os lo sustituye, ¿no? En lugar de vosotros defender, no, hombre, no, permitir que McDonald's entre en Perú. Ya está, no hace falta. Donde se hay una zona de comida típica se sustituye por una. Es que esto es más moderno, los jóvenes son más universales, estamos más globalizados en la dominación. Y fijaos vosotros, si vamos a la importancia de la inversión, fijaos cómo la Unión Europea tampoco tiene el Producto Interior Bruto en relación al I+D, es uniforme y tiene planteado conseguir en el 2030 el 3%. Hay algunos países que ya lo tienen conseguido. Dinamarca. España nos queda Finlandia, y claro, sin embargo, fijaos que la media de la Unión Europea es el 2,2. Ahí es donde se ve si se quiere hacer inversión de futuro o no, porque el objetivo de la Unión Europea y de las instituciones es convertir a Europa en la mayor potencia económica del mundo en 10 años. ¿Dominando qué? La tecnología, dominando la educación, dominando la sociedad del conocimiento. Pues ese objetivo que se planteó, lo que se llama la Estrategia 2000, Estrategia de Lisboa 2000, en el año 2005 ya se dieron cuenta que no se podía cumplir. Y querían conseguir en el año 2010 que el abandono escolar en Europa fuese del 10%. No se acertó. En España estaba en el 30 y pico y en algunas comunidades sobre el 40. Y ahora lo que se ha pedido es que para el año 2020, se consiga el 10 y a España se nos permita tener el 15. Porque es tan grande el dato que no lo podremos conseguir. Por eso, en relación a los objetivos educativos del milenio, lo que hay que preguntarse es una obviedad. No se han conseguido. Se ha mejorado, solo faltaba que no se mejorara. No se han conseguido. Pero si a la vez que no se han conseguido, ¿por qué no se han conseguido? Porque los países no han puesto los recursos necesarios para que eso se dé. Yo estuve hablando con la concejala de Educación de Lima. Vino el año pasado a mi clase de Educación Internacional y dio una conferencia a los chavales. Lo que esta persona planteaba era que ellos los objetivos eran muy poquitas cosas, porque con que los niños fuesen a la escuela en las zonas rurales ya era bastante, porque a veces ya solo estar en la escuela era el objetivo a conseguir. Si además aprendían las 4 reglas, leer, sumar, restar, multiplicar, dividir, interpretar, conocer un poco su país, etcétera, ya era un gran triunfo. El triunfo no era la emancipación, conseguir tantos ingenieros, a ese nivel no estaban. Cada país tiene que hacer los planes educativos en función de la realidad que tiene y en función del país que quiere. En función del país que quiere. Porque en función del país que queremos,
estamos también pensando en el ciudadano que queremos, en la persona que queremos tener al lado. Y a veces, cuando hablamos de educación, requiere que esto lo hablemos, y no solo de si tenemos que enseñar a sumar con este sistema o con el otro, a resolver conflictos en el aula, que los tenemos, cuando a lo mejor la resolución del problema no está en el aula, sino que está fuera. Pero al alumno se le aísla de lo que está fuera, porque si se le hace consciente de lo que está fuera, se nos puede acusar de no estar enseñando conocimiento, porque lo que estamos enseñando es a convivir. Y convivir solo se puede convivir compartiendo. Y compartir es lo que hay, partirlo para que nos llegue a todos. ¿No? O compartir es la cena me la quedo yo y tú te quedas sin cena. Eso no es compartir. La perversión del lenguaje, hay que desmontar el lenguaje. Y a través del lenguaje pervertido, cuando se producen gran parte de los engaños. ¿No? Preguntas, o dudas, o cosas que queríais, porque yo, a raíz de una cuestión que me habéis planteado, os he dado para que pudiese también salir parte de lo que tenía preparado.